visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Lo tienen todos? La palabra de Dios dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Que Dios bendiga su palabra. Tengan la bondad de sentarse. Muchas gracias. Se dieron cuenta que a raíz de esta tragedia hubieron diversas reacciones en el mundo, comenzando en la misma nación, y esto se extendió por todo el orbe. Y una de las cosas que me llamó la atención, que fueron parte de esas reacciones, es que en todo el mundo los grupos de diferentes creencias fueron llamados a orar delante de su Dios. Es más, en esta ciudad se llevó a cabo un servicio religioso con la intención de orar y clamar a Dios. Reflexionando sobre todo esto, amados hermanos, Dios habló a mi corazón, y al hablar a mi corazón me trajo a este pasaje. Y este pasaje es un pasaje escritural bastante conocido por el pueblo del Señor. Muchas veces lo invocamos cuando declaramos un día de ayuno, o cuando desarrollamos alguna actividad de orden espiritual. Lo citamos porque creemos que el mismo contiene elementos que son sumamente vitales para que Dios obre cuando estamos entregados a nuestras devociones espirituales. Y basado en este pasaje, el Señor me inspiró el mensaje que les voy a compartir esta mañana, y lo voy a hacer bajo el tema sanando a la nación. En primer lugar, amados hermanos, voy a hablarles del contexto en que se dijo esta oración. Valga decir acá que en lo que leímos esta mañana, el Señor da una tremenda promesa, una triple promesa al pueblo de Israel. Y quiero en primer lugar hablar del contexto en que esta promesa se dio. Y al hablar de su contexto vamos a ver primero el punto de vista histórico del libro de Crónicas, ya que allí es donde está registrada esta promesa. Y luego vamos a ver que esta promesa que el Señor le da aquí al pueblo fue la respuesta de Dios a la oración que presenta Salomón cuando Salomón, hermanos, dedica el templo que se había consagrado para la adoración y la alabanza del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Hablando en primer lugar del punto de vista de Crónicas sobre la historia de Israel, valga decir, Crónicas es un libro que está clasificado como un libro histórico en el Antiguo Testamento. Ahora bien, si vamos a hablar del punto de vista de Crónicas, tenemos que hablar de dos cosas. Primero, la fecha en que fue escrito, y segundo, el contenido de este libro. En primer lugar, cuando hablamos de la fecha en que fue escrito, quiero que ustedes tomen nota de que los libros de Crónicas, primero y segundo de Crónicas,
fueron escritos después de la cautividad babilónica. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Entonces, cuando analizamos y consideramos este aspecto, encontraremos que se escribió algún tiempo después de que Esdras regresa con una segunda compañía de numerosos exiliados a la tierra de Palestina. Los historiadores fijan la fecha del año 430 antes de Cristo. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Ahora, fíjense en esto. Si ubicamos la fecha en que fue escrito en el año 430 antes de Cristo, llegamos a la conclusión que Crónicas registra acontecimientos que ocurrieron más o menos entre los años 1980 o 960 años antes de Cristo. En otras palabras, Crónicas contiene una historia pre-cautividad babilónica, pero su origen y también objetivo o propósito es de carácter post-cautiverio. Fue escrito después de la cautividad, aunque contiene una historia de acontecimientos ocurridos antes de la cautividad babilónica. Hermanos, en su origen y propósito fue escrito después de la cautividad babilónica. Ahora, escuchen esto. Cuando nos ubicamos en esta época de la historia de Israel, nos damos cuenta entonces que el libro de Crónicas no simplemente es un libro de historia, no, fue escrito con la intención. Yo siento la presencia de Dios esta mañana. Fue escrito con la intención de satisfacer las necesidades de una nación que estaba en vías de ser restaurada. ¿Me están oyendo? Repito, a más de ser un libro con un contenido histórico, su intención fue suplir las necesidades, satisfacer las necesidades de un pueblo, de una nación que estaba experimentando una restauración. Entonces se escribe con el doble propósito: primero, de alentar, y en segundo lugar, de amonestar a aquellos que están volviendo a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, esta nación necesitaba tener viva, oh, yo siento al Señor en esta mañana, dele gloria a Dios, necesitaba tener viva su fe en medio de las dificultades y tener una esperanza hacia el futuro. Denle un aplauso al Señor entonces por esa verdad. Fíjese bien, hermanas y hermanos, cuando pasan estas cosas en las naciones, lo primero que es puesto a prueba es la fe. Porque la gente se comienza a preguntar: ¿por qué Dios permite semejante cosa? ¿Por qué permite Dios que muera gente inocente? ¿Por qué permite Dios que los malos hagan cosas tan nefastas como estas? Entonces, hermano, el propósito del libro de Crónicas era eso: mantener viva la fe. Alabado sea el nombre del Señor del pueblo en los momentos de dificultad, y luego proveer una esperanza para hacia su futuro. Porque, hermanos, cuando pasan estas cosas, la gente se pregunta: ¿qué? ¿Y qué de nosotros? ¿Qué nos aguarda el futuro ante semejantes tragedias? Ante semejantes problemas, ¿qué podemos esperar? Ustedes saben que la mayoría de gente, cuando piensa salir de su situación económica difícil en sus países,
lo que hacen es viajar a esta nación. Pero ¿qué vamos a hacer? Esta nación tiene problemas ahora. Es más, muchos de los que murieron en esa tragedia era gente que se había ido allá buscando el sueño americano. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen familia allá en Estados Unidos, estoy seguro de eso. Y estoy seguro que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué va a ser del futuro? Tanto de los nuestros que están allá, como de esa nación, y por qué no decirlo, del futuro de nuestras naciones. Me alegra que estén bien atentos al mensaje esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, para hablar del punto de vista de Crónicas, en segundo lugar, voy a hablar del contenido de este libro. Si usted toma los libros de Crónicas con los libros de Reyes, va a encontrar que Crónicas contiene muchos sucesos que están narrados en el libro de Reyes. Ahora, quiero que noten una cosa. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes no les llama la atención leer Crónicas. Estoy seguro de eso. Pero si ustedes leen Crónicas, se van a dar cuenta que aunque es similar con Reyes, no son exactamente idénticos. ¿Por qué? Porque aunque son parecidos en su contenido, ¿me está oyendo? Ofrecen diferentes perspectivas de la historia del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otras palabras, existen dos relatos sobre la historia de Israel. Aunque Crónicas repita mucha de la historia relatada en los libros de los reyes, ustedes van a encontrar que Crónicas añade explicaciones de orden espiritual y también interpretaciones que van a enriquecer nuestro conocimiento de la historia de ese pueblo que es conocido en la Biblia como el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos levantan su mano y dicen gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Hermanos, el cronista, el autor de Crónicas, es selectivo al relatar su historia y hace lo siguiente: entrelaza cuidadosamente la narrativa, subrayando lecciones espirituales y enseñando verdades morales. Esto es bien importante cuando entremos a considerar el contenido de segundo de Crónicas 7:14. Estoy poniendo esta base para que ustedes entiendan por qué un libro de historia presenta en segundo de Crónicas capítulo 7 y verso 14 una narración que tiene que ver con elementos puramente espirituales. Porque segundo de Crónicas 7:14, cuando dice: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, etcétera, etcétera, está hablando en términos espirituales. Por eso estoy explicando, hermanos, el punto de vista de Crónicas. Ahora bien, cuando hablamos del contexto de esta respuesta o de esta promesa, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante
que nosotros veamos también que esta promesa es la respuesta de Dios a la oración de Salomón. No le voy a pedir que lo lea ahora, pero para su estudio personal, para sus devociones espirituales individuales, le voy a recomendar que lea el capítulo 6 de Segundo de Crónicas. ¿Me están oyendo? ¿Me oyeron, mujeres? ¿Me oyeron, hombres? ¿Qué es lo que estoy recomendando, hombres? ¿Ah? No, yo no dije eso. Les estoy recomendando que en sus devociones personales lean el capítulo 6 de Segundo de Crónicas. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo, hermanas? Ajá. ¿Me prometen que lo van a hacer? Levantan su mano derecha y juran solemnemente delante de la presencia de Dios que lo van a hacer. Qué poquitos, haraganes para leer la Biblia ustedes. ¿Por qué le estoy pidiendo que lea el capítulo 6? Porque ahí está la oración que Salomón le hizo a Dios. ¿Qué es lo que Salomón le pide a Dios en esa oración? Usted lo va a ver si lee el capítulo 6. Pero yo le voy a mostrar a grandes rasgos esto. Primero, la oración del capítulo 6 de Segundo de Crónicas es la oración que Salomón elevó ante la presencia de Dios cuando dedica el majestuoso, excelente y hermoso templo que había edificado para la gloria de Dios. Y en esto el Señor trae a mi memoria aquellas solemnes palabras que Él dijo en Mateo 16 cuando dijo: y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, justamente estamos en este tiempo, el tiempo en que el Señor está edificando su iglesia. Y si nosotros queremos que la iglesia sea bien edificada, necesitamos orar delante de la presencia de Dios en una oración de entrega, de consagración y de dedicación al Señor. Oh, Dios está aquí, hermano, alábelo, Él está aquí. Su presencia es real. No se convierta usted en un creyente cultero. ¿Me está oyendo? No se convierta usted en una creyenta cultera que solo viene a los cultos nada más por cumplir. No. Dedíquese. Conságrese. Entréguese de lleno a Dios. Porque si no lo hacemos, lo vamos a lamentar con lágrimas. Usted ve a las madres y cómo lloraban porque sus hijos no sabían de sus hijos. ¿Lo vio en la televisión? Hermano, vio a hombres, ustedes vieron a hombres llorar, ¿sí o no? Si no queremos que Dios llegue hasta ese punto con nosotros, oremos a Dios hoy. Dediquémonos a Él. Entreguémonos a Él. Consagrémonos. Ahora, en esta oración, Salomón le pidió al Señor, qué tremendo, que cuando la nación estuviese pasando por calamidades y catástrofes, a consecuencia de su pecado, y esta nación se volviera a Él en oración, le está pidiendo: Señor, inclina tu oído a nosotros. Amén. Y sánanos y restáuranos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermanos, la respuesta de Dios a esta petición es Segundo de Crónicas 7:14.
¿Quieren leerlo conmigo? Vamos. Vamos pues. Si, vamos todos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La respuesta de Dios a la oración de Salomón es una promesa condicionada. Quiero que vea esto. Lo voy a decir someramente porque al final vamos a considerar detalladamente el contenido de esta promesa. Estas condiciones establecen los requisitos para que ya sea una persona, una nación o un grupo social goce de las bendiciones de Dios, que por supuesto traerán salud y bienestar a todo aquel que llene esas condiciones. Muy bien, cerramos el punto. Ese es el contexto de la respuesta de Dios. De esta promesa hecha a su pueblo. ¿Cómo es el tema de esta mañana? ¿Más fuerte, varones? ¿Más fuerte, mujeres? Todos griten el tema. Eso no es gritar. Vamos, griten el tema. Muy bien. En este punto, que es el medular del mensaje, voy a hablar de dos cosas. Primero, lo que sucede aquí en el capítulo 7 de Segundo de Crónicas está también narrado, y no le voy a pedir que lo lea, déjelo para su estudio personal. Está también narrado en Primero de Reyes 9, del 1 al 9. Solo apunte, eche pluma y después léalo. Ahora, quiero que noten esto, por favor, no se me distraigan, préstenme su atención, mire para acá. Si usted coteja, es decir, si pone la narración de Reyes con la de Crónicas, va a encontrar que en Reyes no aparece la promesa de Crónicas 7:14, no está. Primero de Reyes 9, del 1 al 9, sí narra lo que el Señor le contestó a Salomón, pero no incluye la promesa de Segundo de Crónicas 7:14. Honestamente, ¿cuántos de ustedes ya habían notado eso? Es más, ¿habían leído por casualidad esa respuesta de Dios? Mejor ni me contesten. Ahora, ¿por qué razón? Hermano y hermana, yo quiero ponerla a usted a razonar. Si usted se pone a razonar esta mañana, si se pone a reflexionar la palabra, no se me va a dormir. Va a recibir mucho provecho y mucha bendición. Porque algunos se sientan de una pieza y se quedan. O algunos clavan la cabeza entre la Biblia y ahí clavados entre la Biblia con la cabeza se duermen. Por favor, reflexione, razone conmigo esto. ¿Por qué razón no aparece en Primero de Reyes? Y si aparece en Segundo de Crónicas. ¿Por qué? Yo me tomé el tiempo para investigar. Y encontré
lo siguiente. Miren para acá. Primero de Reyes, o el libro de Reyes, contiene la narración profética del reino. ¿Qué dije? No les entendí nada. Me voy a acercar para ver si dicen algo. ¿Qué dije? No les entendí nada, solo y, a ver, hombres, ¿qué dije? Solo porque me acerco se ponen nerviosos. No se pongan nerviosos. Que los libros de Reyes contienen la narración profética del reino. ¿Por qué? Porque el escritor de Reyes presenta la historia de Israel desde el punto de vista profético. Es decir, oiga, el autor de Reyes está más interesado en el aspecto político del reino porque le interesa la influencia de la monarquía, porque los libros de Reyes precisamente son la continuación de la historia de dicha monarquía, la cual se inició en los libros de Samuel, porque en los libros de Samuel se habla de los primeros 2 reyes que tuvo Israel en toda su historia. ¿Cómo se llamó, hermana Tere, el primer rey de Israel? ¿Cuál es el nombre del primer rey de Israel? ¿Cuál es el nombre del primer rey de Israel? Saúl. Correcto, Saúl. ¿Y cómo se llamó el segundo rey de Israel? David. David. Pues si usted toma Samuel, va a encontrar que ahí se inicia la narración de la monarquía. Y entonces, ustedes saben que el reino de David llegó a tener una influencia política tremenda en el mundo de aquel entonces. Entonces, cuando Reyes comienza a escribir, el autor de este libro, él continúa esa historia, porque está interesado en el aspecto político de la monarquía, está interesado en saber cuál iba a ser la influencia en esa historia posterior. Ahora, qué bueno es el Señor. Bendigan su nombre, pues. Dele la mano a su hermano, diga: bendigamos al Señor por su amor, por su fidelidad y por su conocimiento. Ahora, miren para acá. Por eso dije que aunque Reyes y Crónicas sean similares, no son idénticos. Porque Crónicas presenta la historia de Israel desde el punto de vista sacerdotal. Reyes presenta la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Crónicas presenta la historia de Israel desde el punto de vista sacerdotal. ¿Por qué razón? Aquí use su lógica. ¿En qué época fue escrito el libro de Crónicas? Antes de Cristo. ¿En qué época fue escrito el libro de Crónicas? Lo acabo de decir en el mensaje. ¿En qué época? ¿Qué estaba pasando en Israel? Israel estaba volviendo de la cautividad. Estaban en una etapa de restauración. Entonces, al autor de Crónicas no le interesa mucho el asunto de la monarquía. ¿Saben por qué?
Porque la monarquía ya no existía. Tanto el reino del norte con su capital Samaria, como el reino del sur con su capital Jerusalén, habían sido destruidos por sus enemigos invasores. Siria había llevado cautivo a lo del reino del norte y Babilonia había llevado cautivos a lo del reino del sur. Así que ya no existía más monarquía. Entonces, obviamente, Israel aquí está viviendo bajo la dirección de sacerdotes. ¿Usted sabía que Esdras, además de ser un escriba, era de la familia sacerdotal? Pues si no lo sabía, se lo informo. O si ya lo sabía, se lo recuerdo. Entonces, por eso está escrito desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque aquí no están siendo dirigidos por un rey. Son los sacerdotes los encargados de la dirección del pueblo de Israel en esta época. Por tanto, óigame bien lo que le voy a decir. A los sacerdotes les interesaba más la vida espiritual de la nación, más que el poder político. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas dicen gloria a Dios en esta mañana? Dale un aplauso al Señor, mujeres. Esta tragedia política hizo a los hombres interesarse en lo espiritual. Oren a su Dios, oren a su Dios. Vamos a declarar tal día, un día de oración, dijo el presidente de esta poderosa nación. Y usted se dio cuenta que en todas partes, en todos los continentes, Europa, América Latina, Asia, hubieron reuniones de oración. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, apuremos. Por ello, como a los sacerdotes les interesaba más la vida espiritual que el poder político de la nación, insisten a la obediencia a Dios y al culto que derriten a Jehová, el Dios Todopoderoso. Ahora, entramos a lo medular del mensaje y termino. ¿Por qué titulé yo al mensaje de hoy Sanando a la Nación? Consulté este texto en varias versiones de la Biblia y seleccioné 2 traducciones para leérselas a ustedes. Dice, en la versión La Biblia al Día, este texto se traduce así: si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus caminos malvados, los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados. Y atención, oiga lo que dice esta versión, y dice la parte final: y restauraré al país. ¿Ya oyó? Y restauraré al país. Eso es lo que dice la versión La Biblia al Día. Ahora, la otra traducción que les quiero leer es la traducción de la Biblia Arameo Galileo. Y esta versión traduce el texto así: y si a consecuencia de lo cual ellos, oiga cómo dice esta versión, los llamados de mi nombre se humillan, oran y buscan mi cara, óigame, después de haberse arrepentido de su mala conducta, yo desde los cielos les prestaré atención y les perdonaré sus pecados. Y oiga lo que dice la parte final: y
sanaré su país. Repitan conmigo su última expresión: y sanaré su país. Vamos, mujeres: y sanaré su país. Todos juntos: y sanaré su país. Palabra de Dios esta mañana. ¿De qué va a sanar Dios a la nación? Cuando usted lea segundo de Crónicas 6, va a encontrar que los males que agobian a las naciones son apatía espiritual y, como consecuencia, decadencia moral. Por eso Dios es justificado en sus hechos, porque nunca va a venir un juicio o un castigo sobre un individuo, sobre una nación o sobre un grupo social, si no es porque ese individuo, esa nación o ese grupo social está pecando contra Dios. Nunca. Porque Dios no es injusto. Él ha sido claro en decir que el alma que pecare, esa morirá. Él ha dicho en su palabra que la paga del pecado es muerte. Nunca Dios ha dicho lo contrario. Dicen amén los hermanos. La apatía por lo espiritual trae como consecuencia una decadencia moral. La gente se entrega a toda suerte de pecados, a toda clase de maldad. La iniquidad impera en las sociedades. La maldad domina la vida y conducta de los seres humanos. Y Dios no puede quedarse impávido, no. Dios tiene que intervenir. Y lo hace por amor, porque la disciplina de Dios no tiene la intención de destruir, tiene la intención de hacer volver el corazón del hombre hacia Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, oiga esto. Como consecuencia lógica, vienen calamidades y catástrofes. Usted va a ver que ahí el Señor le dice a Israel, que ahí Salomón le dice a Dios con respecto a Israel: Señor, si hubiere pestilencia en nuestra nación, o hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón. Ya que hablo de esto en el segundo mensaje de esta mañana, voy a hablar sobre eso, sobre el mensaje de Habacuc. ¿Cuáles son estas condiciones que Dios pone? Primero, si se humillare. Habla de humillación. ¿Pero qué es humillación? A veces pensamos que una persona es humilde por la forma como viste. Ay Dios, pobrecito, qué humildad. O a veces pensamos que es humilde por las actitudes que toma. Anda encogido, así agachado, ni levanta la cara. Y cuando habla así. Ay, qué humilde. No, encogido es, no, uñas encogidas no es que sea humilde. Porque humillarse, hermanos, aquí significa reconocer sus pecados y la necesidad que se tiene de Dios. Reconocemos que solo Dios puede arreglar el asunto del pecado. Por tanto, necesito ir a Él, porque solo Él tiene los medios y recursos necesarios para poder limpiar mi pecado y hacerme acepto delante de su presencia. Segunda condición: si mi pueblo se humillare. Primera. Segunda condición dice:
y oraren. Usted dirá, pero si yo sé que es orar. No, aquí no está hablando de oración a la manera que muchos conocemos la oración. Aquí está hablando de un clamor ferviente y constante. Amén. Hasta que la mano de Dios se mueva y comience a hacer lo que Él ha prometido que hará. Solamente ahí oración de zancudo. ¡Zum! Así oran muchos de ustedes. ¡Zum! Y ahora, hermano, dice, ay Dios, oración de zancudo. Siquiera fuera oración de ratón, ¿verdad? Porque el ratón es persistente. Usted está así, de repente que está y el ratón, y se calla. De repente el ratón comienza así sea usted, hermano. Sea reque. Constante, insistente. Tercera condición. Y dice, y buscar en mi rostro. Fíjense, hermanos, que esto es un paso más allá que orar. ¿Por qué? Porque no habla simplemente de un venir a la iglesia y buscarlo en un día de ayuno. No es simplemente, hermano, ir al grupo familiar y buscarlo en una vigilia. No, hermano, buscar aquí significa volvernos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Ey! ¿Me está oyendo? Aleluya. El anhelo de su presencia debe ser prioritario en nuestra vida. ¿Sabe cómo? Como decía el salmista: ardientemente desea mi alma los atrios de la casa de Jehová. ¿Sabe cómo? Como dijo el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. Debe de ser un volvernos a Dios. Y el deseo ardiente de su presencia debe de ser prioritario a tal manera que estemos dispuestos a dejar, hermanos, marido, hijos, nietos, casas, vacas, pollos, gallinas, trabajo, hermano, negocio, dejarlo todo por un lado, porque anhelo estar en su presencia y gozar, bendito sea el nombre del Señor, de su comunión constantemente en mi vida. Eso significa cuidar nuestra comunión con Él. Está usted aquí en el templo, está gozando de la comunión con Él. Va por la calle y está gozando la comunión con Él. Está en su casa lavando los trastes, haciendo la comida. O hermano, está en su casa descansando, o está en el trabajo. Ahí está sintiendo la bendita presencia de Dios a su lado. Está con usted, goza de su comunión. Muy bien. Y la cuarta condición: y se convirtieren de sus malos caminos. Yo le decía al Señor: Señor, entonces tu pueblo a veces anda en malos pasos. Y me dijo: sí. ¿Sabía usted eso? Que muchos hijos de Dios andan en malos pasos.
andan en malos caminos. ¿Sabía usted de eso? ¿Qué significa eso de convertirse de sus malos caminos? Hermanos, es experimentar un verdadero arrepentimiento. A mí me da no sé qué en mi corazón cuando pasamos a veces a reconciliar y ore por mí, te fallé el Señor. Lo hacemos con una sonrisa sarcástica. Digo yo, ese no se está arrepintiendo. Porque hermanos, cuando hay arrepentimiento, surge una cosa más en el corazón del hombre. Surge la determinación firme. Aleluya. De dejar el pecado. Amén, iglesia. Amén. Sí, no solamente, hermano, nos arrepentimos, sino que hay una determinación firme, precisamente, ¿de qué cosa? De terminar con todo aquello que sea pecado, apartarnos de toda clase de pecado, ¿me está oyendo? Y renunciar al conformismo con el mundo. Porque, hermanos, tristemente hay mucha mundanalidad en la iglesia hoy. ¿Cierto o no es cierto? Muchos evangélicos hoy van a parar la cola a la feria. Hermanos, hay que romper con todo conformismo al mundo. Es tiempo de humillarnos ante la presencia de Dios. Es tiempo de orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de convertirnos de nuestros malos caminos. Si no queremos que vayamos a hacerlo llorando por alguna tragedia o calamidad que sobrevenga, ya sea a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestra comunidad o a nuestra ciudad. Yo digo, bendito sea Dios que nos ha visto con ojos de misericordia. Pero hermano, recuerde una cosa: Dios es lento para la ira, así es. Es grande en misericordia, pero su misericordia también tiene un límite. No abusemos, no seamos abusadores. Termino. Pónganse de pie, ya terminé. De pie todos. 4 condiciones. Una triple bendición. ¿Quieren oír la triple bendición? Oiga lo que dice. Primero, entonces, ¿qué cosa? Yo oiré desde los cielos. ¿Me está oyendo? Primera cosa, ¿qué está diciendo Dios? Mi ira se va a calmar. Mi ira se va a detener. Ya no enviaré más juicios a la tierra. 1, 2. Dice, perdonaré sus pecados. ¿Qué significa eso? Que Dios va a limpiar nuestra vida de todo pecado y va a mostrarnos una vez más su favor y su misericordia. Y por último dice, y sanaré su tierra. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Dios sanará a nuestra nación. Dios traerá sanidad a tu vida. Dios traerá sanidad a tu familia. Dios traerá sanidad a tu relación matrimonial. Dios traerá, aleluya,
sanidad a la iglesia. Dios traerá sanidad a nuestra comunidad. Dios traerá sanidad a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Dios traerá sanidad a nuestra nación. Hermanos, por favor, antes de que aplaudan, óiganme bien. No esperemos que a nosotros nos pase lo que le pasó a esa gran nación, para que busquemos a Dios. Dios nos ha llamado hoy a sanar nuestra nación. Ojalá que nosotros respondamos al llamado de Dios. Porque cuando nosotros hagamos exactamente lo que Dios nos pide, bendito sea el nombre de Dios. Dios va a derramar sus bendiciones nuevamente, produciendo beneficios físicos sobre la tierra. Habrá prosperidad, bienestar, estabilidad económica. Amén, hermano, habrá paz en la tierra. Y luego se producirá como consecuencia un despertamiento espiritual sobre su pueblo y sobre la gente inconversa. Quiera Dios que así sea. Padre Santo, permite que tus palabras, Señor, derrita el hielo de nuestro corazón, que ha sido como fuego, que termine con la frialdad que ha envuelto muchos corazones.